Es solamente tu fortaleza, tus fuerzas, la que dan los deseos y las ganas para estar acá, Señor. Gracias, gracias por la puntualidad de aquellos que ya han estado acá. También es tu gracia, Señor. También tú das la gracia para todo eso. Padre amado, abre ahora nuestros oídos espirituales y nuestra vida y nuestros ojos espirituales también, para que podamos verte y entender, Señor. ¿Mm? Padre amado, para poder entender en profundidad lo que tú quieres para nuestra vida y seguir creciendo espiritualmente, según tu voluntad y tu perfecta voluntad, Señor. Con un corazón arrepentido y con un corazón sincero venimos ante ti y decimos, Señor, haz lo que tú quieras, muéstranos lo que tú quieras. Padre amado, hágase tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos Amén. todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Después de un buen tiempo que no nos veíamos, ¿ah? Retomamos nuevamente. Y retomamos con el tema que es la epístola de los romanos, que empezamos a verla de nuevo porque tal cual como le había comentado, la habíamos visto muy someramente y ahora la estamos viendo en profundidad. La epístola de los romanos es una de las epístolas en realidad mejor armadas y realmente la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo es maravilloso porque tiene una profundidad enorme. Hablamos ahí de que indicaba cosas, por ejemplo, sobre la gracia, sobre la salvación que es por gracia, el proceso de la fe y la justificación del cristiano. Hablábamos que también tenía consejos prácticos y situaciones, ejemplos prácticos de cómo tenemos que vivir como cristianos, cómo tenemos que comportarnos con nuestro prójimo, dando la vida por los que nos rodean. También estuvimos conversando sobre la importancia que incluso la epístola de los romanos tuvo a través de la historia, en dos casos o dos ejemplos importantes. Una, lo que genera la división, en definitiva, o las 95 tesis de Martín Lutero, y lo cual genera la reforma protestante, en definitiva, eh, frente al oscurantismo que estaba viviendo la Iglesia Católica, bajo el concepto justamente de Romanos 8, que por gracia sois salvos, y que no es por obras, sino que por fe. Recuerden que conversábamos que hasta aquel entonces, hasta el 1500 principalmente en la Iglesia Católica Romana, pero también en la Ortodoxa, lo que valía uno era salvo, y como estaba todo en latín, entonces solamente los sacerdotes eran los sacerdotes cristianos eran los que interpretaban la Biblia, porque la Biblia estaba en latín, y lo que se consideraba de que la persona era salva cuando cumplía los sacramentos, y hoy en día, bueno, ya están establecidos en la Iglesia Católica, que son los 7 sacramentos, y dentro de eso estaban las buenas obras, participar de la Iglesia, la Eucaristía y demás. Todo eso, un sacerdote, en definitiva, que era un sacerdote, que era Martín Lutero, recibe por revelación de Dios que no era así, y más todavía cuando aparecen las indulgencias, donde uno pagaba por la salvación, y no solamente pagaba la salvación por la salvación de uno, sino también por aquellos que habían muerto, por lo tanto por sus familiares. Entonces, un feroz negociado del punto de vista de la iglesia en aquel entonces, y Martín Lutero plantea con absoluta claridad sus 95 tesis basados en lo que dice la Biblia. ¿Ya? Y a partir de ahí empieza todo lo que es el movimiento protestante, que posteriormente se llaman evangélicos, pero en definitiva ese es un poco el juego, el rol importante que jugó Romanos. Otro factor importante fue también en el tiempo de los abolicionistas, en el tiempo de lo que era la esclavitud, que los cristianos planteaban, justamente basados en Romanos, de que todos éramos igual frente
frente a Dios. Con Jesucristo no había esclavo ni libre, no había mujer ni hombre, todos éramos iguales frente a Dios. ¿Mm? Entonces, eso marcó también, Romanos, por ejemplo, a través de la historia, jugó roles sumamente importantes como esos dos mencionados. Eso hablamos la semana pasada y hablamos también sobre las diferentes partes que tiene la epístola de los romanos, habla también sobre la lucha interior, la nueva vida en Jesucristo, y que hoy íbamos a ver estos dos aspectos, nuestro llamado y propósito y la necesidad de un redentor. Y ahí hablábamos sobre el Evangelio y hablábamos de qué Evangelio. Hablábamos del Evangelio de la cruz, del Evangelio de, eh, de esta meta que habla el apóstol Pablo también en otros de sus epístolas, de correr la carrera y llegar a la altura del varón perfecto, a la altura de Jesucristo. Es un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada, no, la anterior, en relación a lo que es la epístola de los romanos y cuán importante es la epístola de los romanos para el mundo cristiano. Recordemos que esta fue escrito aproximadamente en el 57 después de Cristo, eh, cuando ya el apóstol Pablo tenía aproximadamente 25 años de misionero propiamente tal. Se escribió en Corinto. Él no conocía Roma, no había ido todavía a Roma. Recuerden que después él va a Roma ya como prisionero, y está dirigido a la iglesia romana donde había dos corrientes y había varias divisiones. Había dos divisiones entre aquellos judíos que en definitiva que reconocían a Jesucristo como judíos mesiánicos. No, en aquel entonces no se llamaban judíos mesiánicos, pero era un poco el concepto de hoy. Judíos que reconocían a Jesucristo, por lo tanto ellos le daban mucha importancia a lo que eran las tradiciones de la ley mosaica, y aquellos gentiles que habían llegado a conocer al Señor, donde indudablemente esto no tenía importancia para ellos, ni tampoco lo reconocían. Entonces había cierta tensión en la iglesia de Roma, donde eso también lo plantea Pablo. Eso es en términos generales lo que vimos. No sé si hay alguna observación sobre eso, algún comentario u otra observación sobre lo que es la epístola de los romanos y estas primeras partes que estamos viendo. ¿Algo? ¿No? Buenos días. No sé si vimos el tema de la justificación. Esa parte también es muy interesante dentro de la carta. Así Eso es. no va muy malo. Eso es lo que vamos a ver justamente. Hoy vemos la justificación. Es decir, hoy y la próxima semana estamos viendo la justificación. En definitiva, tiene dos partes. Primero la justificación que es por gracia, que es la salvación, y después la fe que nos justifica en el proceso de santificación. Eso justamente vamos a verlo, empezamos hoy a verlo y lo terminamos de ver la próxima semana justamente. ¿Mm? Y ahí hacemos dos diferencias. ¿Mm? El apóstol Pablo también habla acá, siempre en Romanos y bueno, en los otros epístolas también, habla siempre sobre el concepto de alguna forma está explícito en sus escritos, lo que significa la salvación y el crecimiento de la salvación que expresa con mucha claridad también el apóstol Pedro. ¿Mm? Entonces, eso hace, o el crecimiento de la salvación, que es la santificación. Entonces, eso también hace de repente esas diferencias y aparecen diferencias en ese aspecto. ¿Mm? ¿Ya? Pero eso efectivamente lo vamos a ver, Pablo. Sí, sí, gracias, gracias. ¿Mm? Ya, entonces justamente empecemos con, bueno, nosotros ya vimos nuestro llamado y propósito. Podemos leerlo también. Podemos leer Romanos 1 del 1 al 3 si alguien lo tiene. ¿Mm? Ya, Romanos 1 de 1 al 3 para hacernos recordar. Yo lo tengo, Cristian. ¿Lo lee?
¿sí? Adelante. Romanos, del 1 al 3. Claro, del 1 al El 3. 1, capítulo 1, del 1 al 3. Ya. Sí, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Justamente, ¿qué les llama la atención acá? ¿O qué piensan sobre esto? Como Pablo, el apóstol Pablo, empieza incluso su escrito. ¿M? ¿Por qué empieza de esta forma? ¿M? Mm. Dice, porque está apartado para el Evangelio de Dios. Mm. Así es, el apartado para el Evangelio de Dios, ¿sí? Y además, súper bien eso, el Evangelio de Dios, y vamos a ver de qué Evangelio justamente estamos hablando, cuál es el Evangelio que Pablo predicaba y cuál es el Evangelio que Jesucristo vino a predicar. Y después dice una cosa sumamente importante, eh, que, que de alguna forma había sido prometido antes por su profeta. Recordemos que esto habíamos hablado también, que toda la Biblia, desde el comienzo, incluso desde el Génesis, de los primeros capítulos del Génesis, siempre habla de Jesucristo. Es decir, toda la Biblia habla y trata sobre Jesucristo. Incluso los profetas, los grandes profetas o los grandes hombres de Dios eran el símbolo de alguna forma de lo que posteriormente iba a ser perfecto, que era Jesucristo. Todo hace referencia y tiene relación con lo que es Jesucristo. Toda la Biblia tiene relación y sigue una línea que tiene que ver con Jesucristo y que tiene que ver, como es lo que es la línea de Jesucristo, tiene que ver también con cómo nosotros, siguiendo siendo sus discípulos, tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, ese es el aspecto. eh, y justamente acá plantea el propósito, y esto es un tema que nosotros también tenemos que plantear y decir, Señor, ¿qué quieres para nuestra vida? ¿Qué quieres? ¿Para qué has traído a este mundo? A este mundo no nos trajo el Señor para que vivamos, para que seamos buenas personas, para que seamos buenas personas, para que vayamos a la iglesia y seamos buenos y todos nos digan, uy, qué bonito que. Ese no es la razón para estar acá, ¿ya? Sino que nos trajo para algo más, que significa recobrar esa semejanza, y para cada uno de nosotros Dios tiene algo especial. Por lo tanto, eso tenemos que decirle, Señor, quiero hacer eso, ayúdame a hacerlo, muéstrame cómo y muéstrame qué debo cambiar para seguir ese diseño perfecto que tú hiciste para mí, y que yo no me desvíe de ese camino que tú quieres que yo camine. ¿M? ¿Ya? Y eso es cuando dice apartado para el Evangelio de Dios, ¿ya? Por medio de Jesucristo, y llamado para ser apóstol. Cada uno de nosotros tiene un llamado. La idea es que no nos desviemos de ese llamado justamente que Dios hizo, que Dios quiere para nuestra vida, eh, sino que digamos, Señor, me someto a ti y haz tú como quieras de nuestra vida. Ese es entonces lo que yo rescato de este primer aspecto. No sé qué dicen ustedes, si encuentran algo más, bienvenido sea. ¿Mm? Ya, y después entonces habla del Evangelio, y cuando decíamos de qué Evangelio, entonces hablábamos del Evangelio que Jesucristo viene a predicar, y ahí tomábamos Romanos 1:17, ¿se acuerdan? Leamos entonces Romanos 1:17. Y acá es para ver justamente el concepto de qué evangelio vamos a tocar, o qué evangelio están predicando los apóstoles, y por supuesto predicó Jesucristo. Romanos 1:17, ¿alguien lo tiene? Acá lo tengo yo, Cristian. Todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Ya? ¿Y por qué el apóstol Pablo dice por fe y para fe?
por fe y para fe. ¿Por qué habla de por fe y para fe? Es para crecimiento, para ir creciendo. Y ese crecimiento es por cultivar la fe, es por la palabra. Así es, súper bien. Pero, Cristian, Dale. por Sí, fe es un aspecto que se refiere a lo personal, al crecimiento personal, y para fe se refiere al crecimiento que por nuestro ejemplo o por nuestra vida nosotros ayudamos a otros a crecer, se me ocurre. sí, es una muy buena cosa, sí. Ese es un aspecto, por eso dice por fe y para fe. Yo lo que interpretaba, pero es una cosa buena, yo lo que interpretaba es por fe es que Dios nos regala esa fe, nos regala una fe inicial, que es una gracia que no es cultivada por nosotros, no es la segunda fe que habla Pablito Wilson, sino que es esta fe que Dios nos regala y son diferentes dosis de fe, que a cada uno le regala diferentes dosis, algunos tienen más fe que otros. Y el segundo es para fe, es este proceso de crecimiento que habla Pablo Wilson, donde yo ejercito mi fe y donde empiezo a crecer diariamente y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y entonces el Señor me va presentando diferentes situaciones y vivencias en mi vida que hacen crecer mi fe. ¿Mm? Y eso es lo que Jesucristo hablaba, que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces finalmente, más el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, si el justo se mantiene en la fe, ejercita su fe, entonces se vivificará. ¿Mm? Ese es un poco el concepto. ¿Ya? ¿Listo? No sé si queda ahí, Inge, o era otra observación la tuya. ¿Sí? Sí. Ujú. ¿Ya? ¿Sí? Entonces eso. Entonces ese es el concepto, y este es el evangelio de que viene a predicar el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya muchas veces lo hemos hablado, que Jesucristo no solo vino a predicar la salvación de salir de Egipto, sino que era el concepto del que el apóstol Pedro lo plantea muy bien, el crecimiento de la salvación. Este crecimiento de la salvación, que es un poco la segunda salvación, que es llegar a la tierra prometida y llegar al reposo que el Señor quiere. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte que plantea el apóstol Pablo, y bastante interesante desde el punto de vista de una cosa súper simple que escribe, pero que es bien ilustradora. Después, el segundo aspecto que nosotros vamos a conversar acá es que necesitábamos un redentor, ¿ya? Necesitábamos un redentor. Entonces, necesitábamos un redentor, indudablemente eso hablábamos de que necesitábamos un redentor, eso está claro, pero la pregunta que ahí poco uno se puede hacer, bueno, ¿por qué, por qué, por qué hubo dos pactos? ¿Por qué Jesucristo no vino en el tiempo de Abraham? Porque tuvo que haber primero un Abraham, un Moisés, un pueblo de Israel, y después viene Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué, por qué de alguna forma tuvo que haber este primer pacto y después un segundo pacto? ¿Por qué no hubo un solo pacto? Si efectivamente Dios ya lo sabía, porque incluso lo expresa, esa promesa es expresada en Génesis, cuando el hombre peca y pone y dice, y generaré enemistad entre tu simiente y la simiente y la simiente de la mujer, eh, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, cuando se genera la maldición sobre la serpiente, que representa indudablemente Satanás. Entonces, por lo tanto, ya estaba desde el comienzo. ¿Por qué no vino en el tiempo de Abraham y tuvo que venir 2000 años después? Además, fechas y todo, pero es súper interesante, ¿no? Cristian, es súper interesante eso, porque si bien él no vino corporalmente o en su ministerio para presentarse a don Abraham, o sea, para estar con Abraham o hacer la obra redentora en el tiempo de Abraham, sí se le presentó a Abraham. No, sí, eso sí. ¿A través, a través de quién? Del ángel De del Señor. Melquisedec. Y de Melquisedec.
Así es. de Melquisedec. Porque acuérdate que Melquisedec le impartió la cena del Señor a Abraham, compartió pan y vino. Así que, si bien ministerialmente no irrumpió ahí el Señor, pero sí tuvo un encuentro, un detallito nomás, eso. No, no, súper bien, porque justamente Jesucristo es de la línea de Melquisedec, por eso es que se salta, y buena cosa. Y la pregunta es, ¿por qué? Buena, otra pregunta entonces va, ¿y por qué se salta de Melquisedec y se salta a todos los sumos sacerdotes del pacto? Buena pregunta, buena. Entonces, Es importante. Es ¿ah? importante lo que señalas tú, porque el sacerdocio y el antiguo pacto, había un sacerdocio que se le encomendó al hermano de Moisés, a Aarón. Es el sacerdocio arónico. Así es, Pero cuando habla en hebreo de nuestro sumo sacerdote, haciendo alusión a Jesucristo, hace alusión de que no está dentro de la línea del sacerdocio de Aarón, porque ese era el antiguo pacto. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Y en ese pacto el Señor representa el sacerdocio bajo la orden de Melquisedec. Y Melquisedec no tiene genealogía. Entonces, ahí quedan fuera, digamos, de la escena, todo aquello que se jactaban de tener el linaje ciertamente de Abraham y del sacerdocio, digamos, de Aarón. así es, justamente. Entonces, la primera pregunta de que, por qué de alguna forma no vi, por qué hay un primer pacto y por qué se salta de Melquisedec a Jesucristo directamente, es porque Jesucristo quiso, y porque Dios quería demostrar, y esto es siempre porque Dios es un Dios práctico y ordenado, demuestra de que nadie podía, a pesar de que Dios daba la gracia, imagínense, a pesar de que Dios daba la gracia, nadie podía ser perfecto. Nadie podía, nadie podía, ningún humano podía justamente hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Nadie podía hacer la voluntad de Dios. Todos se desviaron. Por eso es que en Romanos 1, 21, 22, leámoslo. ¿Mm? Este, el ¿Lo primer, leo? sí, este primer Romanos 1, del 21 al 22, habla en términos generales, por lo tanto, habla para toda la humanidad. ¿Mm? ¿Ya? Pues, Romanos 21. ¿lo leo? Pues Sí, sí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿ya? Ese es un... Cambiaron la gloria y No, no, cambiaron la gloria. Ah, ya, ese no. se hicieron necios. ¿Ah? Entonces, habiendo conocido a Dios, la pregunta, bueno, ¿solamente los judíos conocieron a Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿Solamente los israelitas conocieron a Dios? ¿O la línea de Israel solamente conoció a Dios? ¿Qué piensan ustedes? No. La Biblia está lleno de ejemplos que no van con la línea de Abraham. Uno de los ejemplos sumamente claro, bueno, está el caso ¿cómo se llama? De Job, está el caso de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, él conocía a Dios, ¿ya? Está el caso de Jetro. Había varios que Dios había revelado, lo que pasa es que no estaba puesto en el proceso. Ahora, por ejemplo, el caso de Balaam, Balaam era profeta de Dios. Es más, él dice, yo puedo decirte solamente lo que Dios dice. ¿Entiendes? Pero sin embargo, después se derivó por la plata. Pero en definitiva, Dios reveló a muchos. Sin embargo, Abraham, por el proceso de la fe, por eso es que lo tomó y eligió a Abraham. ¿Mm? Ahora, Dios elige a las personas, no es que porque Abraham tuvo fe, por eso lo eligió. Dios en su gracia dijo eso.
pero por eso es este concepto. La palabra de Dios, Dios estaba revelado a varios. Lo que pasa que, sin embargo, el ser humano, por su tendencia natural al pecado, no buscó a Dios y no siguió los preceptos de Dios. ¿Mm? Y más específicamente, todavía, ¿sí? ¿Alguien? ¿Así? ¿No? Sí, yo decía, entonces, por lo que vos decís, es como que el nuevo pacto tuvo que estar presente porque el ser humano era incapaz de cumplir la ley en su corazón, por supuesto. Entonces tuvo que este nuevo pacto por eso él dice, cuando le dicen, viste, si había venido a destruir la ley, dijo, no, vine a cumplirla. Claro, está bien. Entonces, el primer pacto demuestra en forma práctica, y eso claramente lo confirma el apóstol Pablo, demuestra en forma práctica de que nosotros no podemos cumplir la ley. Que solamente si Dios nos da la gracia, y por eso tenía que venir un redentor, el cual generara este puente que se rompió. ¿Mm? Por eso es que justamente a los judíos, con absoluta claridad, a los judíos le dice en Romanos 2, 21, 24, ahí claramente habla sobre los judíos y habla sobre probablemente los fariseos y los escribas y los demás estudiosos de la ley que de alguna forma decían, bueno, yo estoy haciendo, cumpliendo la ley de Dios, sí, pero la estoy cumpliendo exteriormente, porque en el corazón solamente es posible por la gracia de Dios, si no, no es posible. ¿Mm? Y por eso en Romanos 2, 21, 24, el apóstol Pablo, con más claridad todavía, habla sobre los judíos. ¿Mm? ¿Alguien lo... Leo, Grace? Sí, lo leo. Buen día para todos. Por favor. Romanos 2, 21, 24. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Infracción de la ley, deshonrar a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué verdad. Amén. ¿Ya? Esto lo habla para los judíos en una primera instancia, pero también puede ser para nosotros, ¿o no? Sí. ¿Ya? Nosotros también esto. Y es por eso tenemos que examinar nuestra vida. ¿Mm? ¿Ya? Tú que abominas a los ídolos, decimos claro, por ejemplo sumamente claro, decimos los evangélicos, hablamos sobre no, los católicos que no pueden tener imágenes, ¿no? Y eso, ¿cómo tienen imagen? Es idolatría. Bueno, y la idolatría que yo tengo por mi auto, por mi iglesia, por mi señora, por mi familia, por mí mismo, ¿eso no es idolatría? Cuando mi imagen no puede ser tocada. Cuando alguien me dice algo, me dice un consejo, me dice una observación y yo le digo, no, no puede ser esto, ¿cómo? No es idolatría, es la misma idolatría. Lo que pasa es que está disfrazada. ¿Te das La cuenta? obstinación. La obstinación, como le dijo, es idolatría. Entonces, ¿se dan cuenta? El tema es que es súper fácil marcar al otro, pero sin embargo nosotros hacemos cosas muy semejantes. ¿Mm? Le decimos al otro testarudo que no escucha, ¿y por casa cómo andamos? ¿Mm? Le decimos al otro con una facilidad, pero increíble, hoy no, es que no entiende esto, yo se lo he explicado no sé cuántas veces, ¿y por casa cómo andamos? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es no solamente para los judíos, sino que también para nosotros. Entonces, ahí
llegamos a la única conclusión de que el concepto es, me arrepiento, Señor, y solo por tu gracia podemos actuar y hacer tu voluntad, si no, no. Por eso es el concepto del 1%, por eso es el ejemplo de Gedeón, ¿se acuerdan que nosotros hablamos? De que el Señor, y innumerables veces, el Señor dice, no vaya a ser que el pueblo crea que por su mano, es decir, ¿por qué tantas veces se repite eso en la Biblia? Porque no vaya a ser que nosotros creamos que por nuestras buenas cualidades, que por nuestras buenas características podemos hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta, entonces, no sé si algo ahí, hasta ahí, ¿me parece? Ya. Y la pregunta, nosotros muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes nunca, o sí, alguien trató de hacer la voluntad de Dios con tus propias fuerzas? ¿O cómo Sí, sabemos si claro. la estamos tratando de hacer con nuestra propia fuerza y no con la Mucha gente, capacidad del Señor? mu- ¿Sí? mucha gente quiere agradar a Dios en su propia fuerza. La mayoría de la gente cuando no tiene una vida de oración fuerte, cae en eso, cae en eso. Se hacen, digamos, por eso el Señor cuando les pide a los sacerdotes que se hagan las vestiduras para servir en el tabernáculo, les pide expresamente que no la hagan de lana, porque Dios detesta el esfuerzo humano, que uno transpire o se le haga una carga, un cansancio el servir a Dios. Entonces, porque servir a Dios no debe ser nunca un esfuerzo humano o un agotamiento humano, eso Dios lo detesta, Él siempre camina, o Dios nos hace que en su gracia y en su poder, nosotros acompañarlo a Él en hacer su voluntad o en hacer su propósito. Y no que Él nos acompañe a nosotros, porque no es así, po. No es así. Ok, Sí, súper. Cristian, ¿Sigue? fíjate que lo que dice Pablo, yo teóricamente lo tuve siempre presente y súper claro, ¿eh? Súper claro, que yo no podía. Sin embargo, cuando La se práctica. presenta la situación, te Súper bien. sale la voluntad propia. Por eso es que Pablo dice, lo que quiero hacer eso no hago, porque hay una ley en mí. Entonces, teóricamente es súper clarísimo y uno lo puede incluso declarar, pero en el momento de la acción te sale la ley interna. Así es. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo ahora sobre el pecado voluntario, el involuntario, el pedir perdón inmediatamente, el pedir la gracia, es un sistema que lo he ido aplicando y ha cambiado todo eso teórico que yo tenía súper claro para transformar lo teórico en algo accionante. Práctico, sí. Súper bien. Gracias, Inge. Súper bueno, súper bueno. Bien, justamente dos situaciones súper importantes a entender del punto de vista teórico y del punto de vista práctico. Y entonces, en definitiva, cómo sabemos si estamos haciendo las cosas por gracia o por nuestras propias fuerzas? ¿Cómo sabemos para llevarlo bien a la práctica? ¿Cómo en el día a día? Simple. Uno de los típicos ejemplos es que yo quiero no molestarme, yo no quiero molestarme, porque yo sé que molestarme por diferentes situaciones, porque entiendo la palabra de Dios y trato de vivir, tomar nuestra cruz diaria, y sé que no tengo que molestarme frente a situaciones. Pero cuando me molesto por una situación, me molesto porque me molesto. ¿Se dan cuenta? A mí Me por lo menos, molesto claro, me molesto contra mí mismo por haber caído. por haber caído. Eso me pasa a mí. No sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que Por también. supuesto, Y eso claro. es porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y no porque digo, Señor, gracias. Ahí tengo que decir, Señor, perdóname.
gracias porque me muestras que en definitiva, Amén. si tú no me das la gracia, yo no lo puedo hacer. Y Amén. gracias porque me muestras, porque eso es orgullo. Justo. Porque yo quiero parecer frente al otro, ¿cómo quiero parecer? Mejor. Buenito, por supuesto. ¿Ah? ¿Cómo? Como si yo estoy predicando la palabra de Dios, hablo de Dios y me molesto. ¿Cómo? Entonces ahí tengo que decir, Señor, perdóname, miserable de mí. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras no exista esto en nuestra vida, de decir, Señor, perdóname porque realmente si no es por tu gracia, reconozco que soy miserable, siempre, siempre estaré tratando de hacer yo la voluntad de Dios. Y eso trae consecuencias dramáticas sobre mi vida, dramáticas. Se genera una tensión, por eso ando todo tensionado, por eso ando todo, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo lo voy a hacer? Por eso. Y No Cristian, tengo paz. y No, la no, paz, ¿por qué no la tengo paz paz? del Señor, Porque no hay claro, arrepentimiento. Y sí. solo la paz puede venir con el arrepentimiento. ¿Sí, Mm. Inga? Y la paz del Señor es cuando justamente uno agradece, gracias Señor por mostrarme cómo soy, porque esa es mi naturaleza y tú me das la gracia para cambiarla o actuar de una forma distinta a mi naturaleza, por lo tanto sobrenatural. Amén. Eso. Ujú. ¿Ya? ¿Súper? Ya. Otra de las formas súper, súper prácticas en las cuales nosotros tratamos de hacer justicia, perdón, tratar nosotros de hacer la voluntad de Dios, otro ejemplo sumamente práctico, no sé si hay algún otro ejemplo práctico, pero hay otro ejemplo práctico que les voy a dar, es cuando a mí me dicen que hiciste algo mal y que yo pensaba que estaba bien, ¿se da cuenta? Porque no me di cuenta. Y entonces me justifico, incluso me molesto. ¿Y por qué? Porque otro me dice, oye, ¿sabes qué? No actuaste, esto no estaba bien. Ojo, yo no me di cuenta. Es cuando yo no me doy cuenta. ¿Me entienden? Es cuando yo no me doy cuenta y después otro me lo dice, entonces me justifico y digo, no, es que porque estaba esto, porque estaba cansado, porque no sé esto, porque el otro, o cualquier cosa. En realidad ahí tengo que decir, sí, pucha, perdón, señor, sí, absolutamente, toda la razón tiene. Yo no me di cuenta, excelente, gracias que me lo dijiste. Eso es, cuando no actúo así, eso también tiene que ver con que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, quiero yo parecer buenito frente a los que me rodean. ¿Mm? A mí por lo menos me ha pasado mucho y digo, Señor, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí por lo menos sí me ha pasado. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es, No. ojo, eso es en términos prácticos el tema de cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios y no dejo que la gracia de Dios, ¿ya? Y humildemente me arrepiento frente a Dios. ¿Hay algún comentario sobre eso? ¿No? Ya. Vamos entonces. Entonces, ahora pasemos al concepto. ¿Eso sí? Ya. Eso es hasta lo que hablábamos de el concepto relacionado con lo que el apóstol Pablo menciona en el concepto que nosotros queremos y que todo es por gracia, ¿no? Todo es por gracia. ¿Mm? Después, el concepto entonces, necesitábamos un redentor. ¿Mm? Indudablemente necesitábamos un redentor. ¿Por qué necesitábamos un redentor? Porque todos pecamos. Y eso lo demostramos claramente y por eso estaba el primer pacto, porque con el primer pacto se demostró que nadie de nosotros podía hacer cumplir la ley de Dios. Entonces necesitamos alguien que era perfecto, indudablemente, que pudiera pagar ese precio y pudiese demostrar en forma práctica eh, cómo tenemos cómo de alguna forma tenemos que seguir este camino. Entonces, este redentor este redentor que fue Jesucristo, nos demostró
tres, cuatro cosas. Primero, lo que habíamos hablado, que todos tendemos a hacer el mal. Y eso en Romanos está sumamente claro. Y incluso no lo leímos ahora, pero lo podemos leer, pero eso lo habíamos ya conversado. En Romanos 3, 10, 12, ¿no? Es decir, ahí un poco hablamos sobre la depravación total, es decir, de que nosotros estamos totalmente desviados del camino y que por nuestros medios es imposible acercarnos a Dios. Por eso es que Dios nos llama y no que nosotros nos acercamos a Dios. Eso es sumamente importante entender. No es que yo me empecé a pensar y dije, a ver, me acerco, a ver, es que bueno, esto de ser cristiano, bueno, no. Es bueno acercarme a Dios, no, es Dios que nos llama porque nosotros en tendencia natural nos desviamos completamente de los caminos de Dios. Y eso es la depravación total en Romanos 3, 10 al 12. ¿Alguien tiene Romanos 3 del 10 al 12? Y eso Yo también lo lo vi tengo presente. con el concepto de la salvación. Ya, Inge, porfa. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces, amén, eso es súper claro y ahí está incluso en los versículos anteriores, el apóstol Pablo claramente demuestra de que esto no es posible sin la gracia de Dios, no hay cómo de ninguna forma. Entonces, como todos hacemos lo malo, necesitábamos un redentor. Y este redentor que es el generador del puente. Y eso, este generador del puente, es decir, este puente de unir, ¿cuál era el puente? ¿Cuál era el puente? Cuando hablamos del puente, ¿qué puente tiene que generarse? ¿Qué puente tiene que generarse? Que fue quebrado con el pecado, y por eso Jesucristo llevó los pecados nuestros en la cruz. Se tenía que generar un puente entre el espíritu muerto y el espíritu vivificado, porque nosotros fuimos creados con un espíritu vivo. Por eso es que Adán y Eva conversaban con Dios. Con el pecado, y esa confirmación tenía que hacerla el hombre. El hombre, por libre albedrío, tenía que confirmar de que efectivamente quería obedecer a Dios, porque ya estaba vivo. Cuando no lo hace, se rompe esa comunión, se rompe ese puente entre Dios y el hombre. Entonces, nadie podía hacer eso sino solamente Dios mismo, y por eso Jesucristo viene. Y entonces genera este puente, como lo menciona en 1 Pedro 2:24. Leamos 1 Pedro 2:24. ¿Alguien tiene 1 Pedro 2:24? Primera Pedro. Primera Pedro. Sí, Yo lo tengo. ¿Ya? Allá. Dulce. Sí, adelante, Dulce. No, Astrid lo tenía. Que lo lea ella, por si yo siempre ¿Lo leo. tiene aquí? Ya, ok, súper. 1 Pedro 2:24. Quien 2:24. llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. ¿Se da cuenta? Y acá va de nuevo, va de nuevo, habla sobre entonces, sobre nosotros estábamos muertos, Dios nos da gratuitamente nos da esa vivencia, esa vida, y posteriormente también después somos sanados. Entonces, ese era el puente que Jesucristo tuvo que venir a hacer porque indudablemente nosotros no podíamos hacerlo. Está todo claro hasta ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Están todos claros? ¿Sí? Amén. Entonces, pero no solamente Jesucristo viene a hacer ese puente con la cruz del caballo, por eso es que viene a generar el puente al llevar todos nuestros pecados. Él, siendo él no pecador, se hace pecador. Entonces, con eso paga el precio por por esta rotura, por esta rotura de comunión, de comunicación entre Dios y el hombre, paga ese precio con el costo de la cruz, de la muerte.
Y no solamente genera este puente, sino que además presenta el camino. Presenta el camino, y por eso es que Jesucristo era profundamente coherente entre lo que decía y lo que hacía. Y por eso ahí el camino es presentado, y ahí lo menciona Juan, en Juan, el mismo Jesucristo lo dice, en Juan 14:6. Juan 14:6, ¿alguien tiene Juan 14:6? ¿No? Acá, Dulce, Ah, yo yo lo lo tengo. ¿ya? Ujú. Adelante. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después, si me conocéis, eso es Ah, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Acá de nuevo, en Juan 14:6, ¿se dan cuenta? ¿O qué les llama la atención? ¿Qué dicen ustedes sobre esto? Para que participen. ¿Sobre qué está hablando acá? ¿Sobre la salvación o el crecimiento de la salvación? ¿Qué piensan ustedes? Sobre la santificación, ¿no? Claro, sobre la santificación. Y acá dice lo mismo que Juan el apóstol también dice. Es decir, y dice, y también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por eso es conocer y ver a Jesucristo. Una cosa es la salvación y otra cosa es conocer, es decir, es ver y conocer a Jesús, que tiene dos instancias diferentes. ¿Mm? Yo puedo ver a Jesús, es una cosa de comunión, que es más profundo que ser solamente salvo, y después puedo conocer a Jesucristo en profundidad. Entonces, por eso es que dice, lo conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Jesucristo también conocemos al Padre, porque son uno solo. ¿Ya? Eso entonces, Él viene a presentar el camino, Él viene a decir, miren, este es el camino el cual tenemos que seguir. Pero no solamente viene y plantea el concepto teórico, miren, este es el camino, me tienen que seguir, tienen que hacer mi ejemplo, sino que demostró que efectivamente se podía vivir en santidad. Y por eso lo menciona el apóstol en Hebreos 5:8 y 9. Yo, Por favor, yo, súper. Ya, Hebreos sí, 5:8 y 9. Bueno, o sea, Ocho, Hebreos 5:8 y 9. y, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Súper bien. Entonces, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Les parece? Súper lindo, ¿ve? Lo que leyó Bill. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué significa esto? ¿Por qué aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado? Porque él, cuando estaba con sus padres, él obedeció a sus padres. Amén, súper bien, claro. Porque él tenía, recuerden, por eso es que tan importante era que Jesucristo tenía que tener los genes de María, porque tenía que vivir y sufrir lo que nosotros también vivimos en el día a día. claro, a Por- los 12 años.
¿viste? A los 12 Cuando años. sale la naturaleza y después se sometió. Cuando Así, dice, en las cosas de mi padre estoy, ¿por qué? ¿Te acuerdas? Sí, así es. de chiquito. Súper lindo. Porque él a los 12 años él ya sabía que era el Hijo de Dios. Justamente. Y se Ya sometió. tenía súper claro. Hermoso, ¿no? Mm. Debe Pero sin haber sido embargo, una después se pone lucha. con énfasis y se sometió. Mm. ¿Ya? Entonces, ese es justamente el concepto. Entonces, no solamente vino a mostrar el camino en forma teórica, decir, miren, esto es lo que hay que hacer, sino que además lo demostró en la práctica que efectivamente se podía hacer. Ujú. Entonces, por eso decir y creer que Jesucristo, que, que el perfeccionamiento, el llegar a la altura del varón perfecto, el llegar a la altura del maestro, se va a ocurrir una vez que mueran, una vez que muramos, es justamente porque si no, todo esto, ¿para qué lo hizo Jesucristo? Si él demostró justamente que sí se podía vivir así, que sí podíamos no pecar voluntariamente y que sí en algún momento vamos a llegar a que Jesucristo nos saque este yo y vivamos en comunión perfecta con Jesucristo. Eso es llegar a la altura del Maestro. ¿Ya? Amén. Eso entonces era lo que teníamos acá. No sé si hay algo más sobre esto. Claro, porque si no, Crescenja no habría dicho aprended de mí, No, claro. que soy manso y humilde de corazón. Así es. No podría haber dicho que tenemos que seguir sus pisadas. Todo eso es, sus pisadas significa hacer lo mismo que él hizo. Entonces, todo esto es justamente, todo indica, si uno mira todos los evangelios y mira el Nuevo Testamento, se da cuenta que todo siempre lleva a que eso se pueda cumplir en este mundo. Cristian, y nos dice de lo que Él hizo, que nosotros también lo podemos hacer, que seamos imitadores de Él como Él es de su Padre. Amén. Amén. Justamente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, claramente eso es. Y entonces también nos preguntábamos, ¿se acuerdan? El martes anterior nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿el Redentor debería morir? ¿Jesucristo tenía que morir? Sí, ¿no? Decíamos, todos tenemos claro que Jesucristo tenía que morir porque si no, nunca podríamos llegar a la Sí, el santificación, puente. era imposible llegar. Entonces, Jesucristo es el único que podía pagar ese precio, no había otro. Ahora, la pregunta es, ¿tenía que ser muerto por los judíos? No necesariamente. Pero la pregunta, y entonces, bueno, ¿por qué está escrito? ¿Mm? Entonces, si estaba escrito, ¿por qué estaba escrito de que Jesucristo tenía que sufrir y que por su propio pueblo lo iba a traicionar? Para que nosotros, los gentiles, pudiéramos acceder. No, si íbamos a acceder igual. Si los judíos no lo hubiesen matado, nosotros íbamos a acceder también por medio de los judíos. ¿Por qué estaba escrito? Porque Dios sabe todo lo que va a pasar. Porque para Ok. Dios el pasado, el presente y el futuro Ujú. está en el mismo momento. Mm. Pero las decisiones son nuestras. Las decisiones de los judíos fueron de los judíos. No fue, es que está todo escrito y por eso no podemos desviarnos. Un ejemplo muy práctico es entender, y esto gracias a Dios en Temuco lo entendí, es como si, por ejemplo, nosotros tuviésemos la capacidad de viajar en el futuro y ver cómo se va a comportar nuestro hijo o cómo me voy a comportar yo. Y después vuelvo al tiempo presente y escribo un libro. Y después todo lo que se escribe se cumple. La pregunta, ¿ya está todo predestinado o las decisiones en el futuro la tomó la persona?
Las decisiones en el futuro las toman las personas. La diferencia es que yo lo escribo acá, hoy, porque ya sé lo que va a pasar en el futuro. ¿Te das cuenta? Ya lo vi, porque ya Ya lo vi vi, el futuro. ya vi el futuro. Amén. Entonces, Dios ya sabe el futuro, pero la Ujú, decisión es mía. Pero Dios sabe cómo vas a actuar. ujú. Por eso, esa es la Cristian, presciencia. presencia, sí, la presencia de Dios. Ujú. Entonces eso Dios, significa de que los judíos actuaron en forma humana pero por supuesto. y no hicieron en absoluto pedir la voluntad en nada, porque ellos no hacían esas cosas. Claro, pero ¿por qué no lo hacían? Por el orgullo. Ya. Por eso es que por eso es que Jesucristo, y por supuesto el Juan el Bautista, que representaba el Antiguo Testamento, lo primero que dice es arrepentíos. Mm. ¿Entiendes? Y es lo mismo que hoy en día nosotros hacemos. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros no hacemos la voluntad perfecta de Dios porque no nos arrepentimos, simplemente. Nada más. Porque seguimos creyendo y diciendo, no, pero ¿cómo puede ser esto? No. Si nos arrepentimos, automáticamente nos alineamos a la voluntad de Dios. Automáticamente. El tema es el arrepentimiento. ¿Mm? Claro, pero en ese tiempo no estaba la gracia, ¿no es cierto? Por eso no pudieron. Y hoy podemos porque está la gracia. Mm. ¿Mm? ¿Ya? ¿Mm? O sea, el sacrificio del Señor Jesús cambió todo. Y el sacrificio del Señor cambió todo, por supuesto. Amén. ¿Mm? ¿Ya? Oye, Cristian, ¿Sí? Inge. y el Señor Jesús también entonces recibió gracia del Padre para no pecar. Pero por supuesto, claro. Por eso Porque mira, él demuestra que es completamente humano, sujeto a las pasiones del humano, con que se enojó, con que tuvo hambre, con que tuvo tristeza. Yo no sé la cosa sexual, si él sentía igual, no lo sé, pero tiene que haber sido, tal vez, porque era humano completamente. Pero ¿por qué él no pecó voluntariamente? Porque la gracia la recibió del Padre, porque también pidió cuando tuvo temor, cuando estuvo en el Getsemaní, mira la lucha que tiene que haber tenido ahí, que fue agobiante, fue una agonía. Entonces ahí vinieron los ángeles y la gracia de Dios seguramente le dio la fuerza. así es, justamente. Porque nuestro cuerpo, si no es por la gracia de Dios, no puede soportar. Es un No muy puede buen soportar. ejemplo. Porque siempre, mientras estemos en el cuerpo, siempre la gracia de Dios es la que nos tiene que actuar. ¿Te cuenta? Y entonces, sin arrepentimiento, esa gracia no actúa. Con arrepentimiento, esa gracia actúa. ¿Mm? Así es, justamente. ¿Mm? Súper bueno eso, esa observación. ¿Mm? ¿Ya? Listo. Eso era un poco lo que teníamos. Eh, no sé si hay algo más, algún comentario, alguna observación, consulta o algo antes de terminar. Algo que puedan resaltar que les llamó la atención el día de hoy. No sé si Astrid, Inge, Bill, Grace, Sole, Dulce Mía, cualquier observación que les haya llamado la atención. Cristian, mira, a mí no, todo lo que se habló hoy día es importante y nos deja una gran enseñanza, pero muchas veces uno juzga, critica y cuando hablan de los católicos, las imágenes y todas esas cosas. Y la verdad que nosotros también tenemos ídolos y no nos Bien, damos cuenta porque engañoso es nuestro corazón. no, Entonces, a veces hablamos, porque somos cristianos, somos especiales, y no es así. Entonces, eso quería destacarlo, y gracias le doy al Señor por aclararme eso y que morderme la lengua cuando hago esa crítica y mirarme yo primero. ¿Mm? súper lindo, sí. Y eso, gracias, eso también a su vez es gracia de Dios. Porque si el Señor, con la luz de su Santo Espíritu,
no ilumina tu alma, tampoco lo entendemos. Es así. Por eso tan importante de nuevo el corazón arrepentido. ¿De Claro, acuerdo? porque también el Señor dice, lo tenemos que tener siempre claro y presente, cuando dice el Señor, saca la viga que tienes en tu ojo y no Así la es. paja en tu hermano. Bueno, Amén. 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 Súper lindo, ¿sí? Amén, amén. ¿Algún otro comentario? ¿Algo más? Cristian, yo Sí. quería comentar de que, por ejemplo, eso que lo último, de que Jesús fue imitador de su papá y todo lo demás, que nosotros tenemos lo mismo que Jesús y a veces cuando nos pasa algo o tenemos algo que resolver, no podemos, no esto, y Él nos dio esas herramientas y a veces no las usamos porque creemos, decimos, no, si Jesús es Jesús, nosotros quiénes somos. Pero Él dice que nos dejó los mismos argumentos, las mismas herramientas, lo mismo que le dejó su padre a Él. Así es, justamente. Sí, y eso está todo expresado en la Biblia, y por eso justamente podemos utilizar eso. ¿Ah? Y, y el primer instrumento a utilizar tiene que ver con el perdón, con arrepentirse, reconocer lo que somos y darle gracias a Dios. Esos son los instrumentos base. Sin ese instrumento, sin esos instrumentos base, que significa arrepentirse, pedir perdón y darle gracias a Dios por lo que te muestra, nada del resto es posible. Por eso acuérdense, lo que hablamos muchas veces es que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Entonces, el Señor te da la gracia solamente cuando hay arrepentimiento, reconocimiento y dar gracias a Dios por todo. Si no le doy gracias a Dios por todo, pido perdón y digo, Señor, perdóname. Ese es el proceso. ¿Sí? Súper bueno. ¿Algo más? ¿No? Ya, ¿nos podría llevar en oración, Inge, para cerrar el día de hoy, por favor? Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque tú eres incomparable, Padre. Nos has marcado el ejemplo tan claro Sí. de cómo actuar. Nos has dado las llaves tan simples, esos 3 pasos que acabo de mencionar, Cristian. Y nosotros nos enredamos en tantas cosas inútiles, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor profundo, gracias por tu presencia, por tu paciencia, porque no te cansas de perdonarnos por tu sangre que derramaste. Gracias, amado Padre, por estas tremendas verdades y tesoros que hemos descubierto en la palabra escrita que nos dejaste. Gracias, amado Padre. Cúbrenos con tu gracia, como siempre, todos los días a través del Espíritu Santo y danos esa gracia para que escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos guía, que nos redarguye y que nos lleva al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.